Bueno, ¿ven todos la presentación? Perfectamente. Bien. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Luciano, muchísimas gracias a todos los muchachos y chicas, todos y todas, como se dice ahora, del vector nuclear que me han invitado a participar y del cual estamos muy orgullosos de hacer cosas. Hoy, el tema que hoy nos convoca un poco fue propuesto en nuestras reuniones, hubo interés, que es más o menos tener una idea de cómo se selecciona, cómo se evalúa el sitio para una instalación nuclear. Ese es básicamente el tema. Eh, lo que vamos a Lo que vamos a describir, voy a tratar de ser, digamos, tengo unas 74 transparencias, no se alarmen, no voy a dar todas, ni tampoco voy a ir en profundidad a todas ellas. Las primeras 30, 33, que son las correspondientes a los 3 primeros capítulos, lo vamos a pasar muy rápido porque me quisiera concentrar en los conceptos básicos para desarrollar los procesos de selección y evaluación del sitio que están en los 3 últimos capítulos. Bueno, digamos que el tema es un tema crucial dentro de un programa de desarrollo nucleoeléctrico, como lo digo ahí en el primer bullet. Es un tema crítico porque prácticamente la selección del sitio es la que va a influir en muchos aspectos del costo y de los cronogramas del proyecto, en la etapa de diseño, en la etapa de construcción, y finalmente va a influir también durante la operación de la planta. La manera en la cual ejecutemos esa selección y evaluación, las decisiones que tomemos en el curso del proceso y a su vez los resultados que obtengamos van a alterar o afectar o impactar de una manera muy importante los costos, el cronograma y también hasta la factibilidad de una operación smooth, es decir, suave durante el periodo de 60, 70 o 80 años. Más aún, si hacemos mal las cosas, podemos llegar a afectar la factibilidad y el éxito completo del programa, ¿no? A ver, algo pasa que va muy lento el paso de una a otra. Yo el objetivo que tengo en esto es prácticamente dar lo que serían las líneas generales de cómo asegurar que en un país tenemos que está desarrollando un programa nucleoeléctrico, tiene un sitio adecuado. Hay una palabra en inglés que usamos muchísimo que es suitable, o que los fundamentos de la IAEA dice como adecuado. Básicamente, esa palabrita es una palabrita clave, ya que significa básicamente que es un buen sitio en el sentido de que ha cumplido con todos los requerimientos de aceptabilidad, es decir, ha pasado el tamiz de la aceptabilidad, y además todos los fenómenos relacionados al sitio han sido considerados en el diseño y no son factor de accidentes, ¿no? Entonces de ahí viene un poco digamos, los conceptos básicos y los requerimientos y los criterios que tenemos que emplear para asegurar eso. Acá vemos, voy a dejar además en la parte final unos anexos, que si podemos los podemos tratar, pero si no en las preguntas que a lo mejor vengan posteriormente. Bueno, en una planta nuclear nosotros lo que tenemos son 8 etapas que arrancan las principales, desde el planeamiento, la selección y evaluación del sitio es la etapa 2, hasta finalmente el decommissioning y el cierre de la planta, ¿no? Esto lo tenemos en los Safety Fundamental y lo que vamos a tratar es justamente la parte 2, que es el site. En las consideraciones generales, lo que quiero enfatizar acá es que el principal criterio que hay que aplicar desde el principio del programa nucleoeléctrico, y ahora digo por qué programa nucleoeléctrico. En realidad, casi toda lo que voy a presentar está inmerso en lo que en la IAEA se está desarrollando como procedimientos, herramientas, un método para los países que recién inician el programa nuclear, que quieren desarrollar un programa nuclear. Entonces, para hacer justamente la primer central nuclear, es muchas de las recomendaciones. Las vamos a pasar por alto. En el caso de la Argentina eso no es precisamente tan crucial o tan importante. Pero no obstante, vamos a ver lo que es importante es, primero, tener un sitio.
es algo obvio. Y además que ese sitio sea adecuado. Fíjense en la foto que puse, justamente la de Fukushima, en la cual el sitio fue elegido en la década del 60 prácticamente y ha tenido, por los errores que ya hemos visto, o las omisiones o las deficiencias, ha tenido un accidente nuclear. El otro criterio es hacer las cosas bien del principio. Es algo que uno lo hace para todas las cosas que hace en la vida. Bueno, hay que hacer las cosas bien desde el principio, porque acá, si hacemos las cosas mal, ¿qué es lo que sucede? Si hacemos las cosas mal y estamos dentro del proceso de selección y todavía no hemos diseñado ni construido la planta en ese sitio, en ese caso lo que podemos hacer es movernos, es decir, nos vamos a otro sitio, si nos damos cuenta de nuestros errores en ese proceso. Pero por supuesto que vamos a afectar seriamente costos y cronograma. Más serios los cronogramas que los costos, porque al principio no hemos colocado mucho dinero en ello. Si en cambio hemos pasado esas etapas, hemos seleccionado el sitio, lo hemos comprado, hemos diseñado, hemos construido la instalación y nos hemos equivocado, en ese caso hay dos caminos. Uno de ellos, el más trágico, digamos, que es que debamos cerrar la planta. Es decir, porque hemos descubierto algo que es un criterio de inaceptabilidad y entonces la planta tenga que ser prácticamente shut down, es decir, parada y cancelada y listo. Si no, en el mejor de los casos, lo que tenemos que hacer es hacer una revaluación completa de todos los parámetros relacionados con el sitio y ver cómo impactan en la operación, es decir, en las estructuras, en los sistemas, en los componentes, que son cosas muy costosas y que además dilatan mucho los cronogramas, dilatan las paradas, hay que hacer paradas especiales, algunas de meses, a veces de años. Bueno, en este slide lo que hay es algo relacionado, lo vamos a pasar muy rápido porque básicamente es el approach del milestone approach de la agencia para países que se están embarcando, en el cual se recomienda seguir unas 3 fases, es decir, la fase 1, la fase 2, la fase 3, con los correspondientes milestone al final de cada fase, cuando ya hemos cumplido con todas las tareas correspondientes. Es decir, vamos a tomar, por ejemplo, para que tengan una idea, la fase 1 es hacer todas las tareas preliminares para lanzar el programa, para tomar la decisión de lanzar el programa, que va desde establecer las organizaciones correspondientes, empezar a hacer un plan financiero, tener una idea de las tecnologías, etc. Bueno, justamente al llegar al milestone 1, que cumplimenta lo que sería la etapa 1, una de las preguntas es ¿qué hacemos con el sitio? Bueno, justamente en este slide decimos, ahí tenemos que haber hecho un estudio que nos permita decir que tenemos un sitio y que ese sitio que tenemos, o sitios, varios sitios que tenemos son adecuados, es decir, que son aceptables. Por supuesto que las etapas 2 es una etapa donde ya estamos inmersos dentro del proyecto nuclear y en ese caso ya tendremos que haber avanzado con las fases siguientes, que es haber hecho todo el proceso de selección y además una vez comprado y seleccionado el sitio ya tendríamos que haber empezado con la evaluación o caracterización definitiva. Entonces esto lo pasamos muy rápido. En este slide lo que quiero mostrar es un concepto básico, otro concepto básico. Otro concepto básico es, el sitio es único, no hay sitio estándar. Cada sitio es diferente. Yo puedo comprar una central nuclear estándar y puedo hacer una flota de centrales estándar, casi todas iguales una a la otra. No puedo hacer lo mismo con el sitio. El sitio es único, cada sitio es diferente. Vamos a ver ejemplos rápidamente de errores cometidos. Es decir, cuando algo something is wrong. El primer ejemplo es la de los problemas sísmicos relacionados con el terremoto. Es decir, los terremotos, bases de diseño, para los cuales se diseñaron las plantas, se han modificado a lo largo del tiempo. Este caso es el de Japón. En Japón, por ejemplo, tenemos acá todos los sitios de plantas nucleares japonesas, desde Tomari hasta Shimokita. Y acá tenemos en las columnas, en la última columna, tenemos lo que serían los valores originales de diseño sísmico, en valores de G. Ellos usan el GAL, que es 1000 GAL, es un G. Bueno, tenemos, por ejemplo, tomemos Tomari. Tomari fue diseñada a 0,37 G, pero luego ha sido revisionada en el año 2010 y ha tenido que ser reevaluado a 0,55 de G.
Bueno, en el proyecto que yo participé con la agencia en la revisión de Kashiwazaki-Kariwa después del terremoto de 2007, teníamos 0,45 de G como valor original y el terremoto de reevaluación fue de 2,3 G para unas unidades y de 1,2 G para otras unidades. Son 7 unidades, es la central más grande del mundo. Bien. Este slide lo que muestra es el impacto en la operación de la central. En el caso de Kashiwazaki-Kariwa, que lo estudiamos muchísimo durante 3 años en la agencia, y fue un poco el origen o la fuente principal de información para elaborar el Safety Report 66, sobre cómo prepararnos a un terremoto, hemos podido evaluar que ya al año 2011 había prácticamente más de 2 años sin operar la planta, a pesar de que la planta había tenido daños que podemos decir eran daños menores, es decir, no estamos hablando de Fukushima, estamos hablando de Kashiwazaki. Desgraciadamente a estas centrales japonesas lo que le pasó es que vino Fukushima después, en el 2011, y prácticamente están todas paradas por la necesidad de reevaluarla, de hacer mejoras. En el caso de Kashiwazaki-Kariwa hay que hacer toda la protección contra tsunamis como producto de la necesidad de reevaluar lo que pasó en Fukushima. Este es otro ejemplo, el ejemplo 3 se relaciona a una tarea que hemos hecho, que en particular me tocó a mí estar durante 10 años en la agencia, desde la década del 90, que fue la reevaluación de todas las centrales de diseño soviética en el este de Europa. Vemos, por ejemplo, Paks en Hungría, Chernavoda en Rumania, Kozloduy y Belene en Bulgaria, Bohunice en la República Checa, Mochovce en la República Eslovaca, Krisko en la República de Eslovenia, en el cual se desarrollaron todos procesos de reevaluación completa del sitio, es decir, de todos los parámetros del sitio. Y en la parte sísmica, de nuevo, tenemos una especie de inflación, es decir, bueno, me olvidé de Metsamor en Armenia, que fue un poco lo que fue una de las más importantes, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos los valores originales de diseño, por ejemplo, menores de 0,1 de G en algunos casos, como en PAX, y llegaron a tener valores de reevaluación de 0,35 de G, 0,28 de G en alguna de sus unidades, es decir, se multiplica por 3 o por 4. Imagínense en que entonces que estas centrales fueron diseñadas sin ninguna consideración sísmica y hubo que reevaluarlas completas, es decir, todas las estructuras, los sistemas y las componentes de seguridad. Después viene un ejemplo que es un poco complicado y difícil de resolver, que son lo que se llaman capable fault, es decir, fallas activas que producen una deformación permanente en la superficie. Encontrar un problema de este tipo en el área de la central, es decir, que las estructuras y los componentes están asentados sobre una falla de este tipo, es prácticamente sí o no, hay que parar o no la planta. Por razón de confidencialidad no puedo decir, pero hay 3 o 4 centrales nucleares que tienen este tipo de problemas. En alguno de los casos se resolvió prácticamente, acá con estas flechas marco más o menos el fenómeno físico en sí de lo que significa los movimientos de falla, es decir, en la superficie, son deformaciones permanentes de varios metros, no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de metros, y pueden ser decenas de metros en algunos casos. Entonces, que ocurran este tipo de problemas es un problema bastante serio. Bueno, hay herramientas hoy que me podrían dar una aproximación a resolver el problema en términos probabilísticos, pero si no se puede resolverlo, prácticamente hay que parar la instalación. Este es un ejemplo para los ingenieros civiles que mostraría justamente la complejidad de hacer mejoras cuando nos hemos equivocado. En el Kashiwazaki-Kariwa hubo un incendio en un transformador de servicio. Ese transformador de servicio, la barra de conexión entre el edificio de turbina y el transformador, en esas barras de conexión, la fundación, teníamos acá una fundación directa, mientras que teníamos pilotes para el transformador y teníamos un edificio muy rígido fundado a mucha profundidad en el caso de la turbina. Entonces, los movimientos relativos entre esta fundación directa y las fundaciones más profundas generó justamente el movimiento relativo entre las barras de conexión. De ahí se produjeron chispas, las chispas incendiaron el aceite y del aceite se incendió todo el transformador. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, justamente hubo que remover todo esto,
sacar parte del suelo de fundación, hubo que colocar pilotes, este es el nuevo diseño, con una fundación completamente integrada, y después reconstruir todo. Esto es costoso, es un trabajo muy sucio, porque hay que prácticamente trabajar dentro del área de la planta con una gran cantidad de componentes, caños, conductos y fundaciones de edificios al lado, y tardó varios meses. Bueno, ahora siguiendo las consideraciones de lo que es la energía nuclear, voy a pasar muy rápido. Prácticamente la parte tecnológica, es decir, casi todos la sabemos, es decir, qué diferencia hay entre una central de energía convencional y una central de energía nuclear. Y cuál de todos ellos puede tener influencia en el sitio. En el caso de la tecnología, es justamente la consideración de eventos extremos, de valores de probabilidades de excedencia de 10 a la menos 4, y además la necesidad de tener, durante todo el periodo de la planta, tener refrigeración. La parte de economía del proyecto, ustedes la pueden leer, son largos, grandes proyectos muy costosos. Esto es muy interesante para ver en Estados Unidos, en Europa y en la parte de energía la influencia que tiene un negocio de $1 billón en el valor total de la planta. Luego, el ambiente de aplicación es un ambiente, digamos, estamos dentro de un marco de referencia donde nos miran de todos lados, es decir, internacional, regional, local, tenemos un cuerpo regulatorio nacional, hay una interdependencia entre todos los actores del plan de la industria nuclear, etc. El marco nacional es un marco complicado porque no solamente tenemos al regulador, tenemos al público, tenemos los problemas de percepción, relación y aceptación, tenemos problemas de seguridad, es decir, de protección física de la planta, problemas de sabotaje, y debido a lo largo de los proyectos hay la necesidad de tener una especie de, por supuesto, de political commitment, es decir, de compromiso de las autoridades políticas durante largo plazo, ¿no es cierto? Bueno, todo esto influye al final en lo que todos conocemos de la IAEA, que es el Global Nuclear Safety Regime, o sea, el régimen de seguridad global, en el cual desde la jerarquía, en la parte jerárquica superior tenemos los instrumentos legales de tipo internacional, las convenciones, los códigos de conducta, tenemos todos los estándares internacionales correspondientes de la IAEA, tenemos un sistema de network del conocimiento, y en la parte inferior tenemos la misma estructura de los distintos actores nacionales. Bueno, pasado esto rápidamente, vamos también rápidamente a la parte de los estándares de la IAEA. La IAEA produce dos tipos de documentos. Uno que son estándares, es decir, estándares fundamentalmente ligados a la seguridad nuclear, para poder satisfacer los requerimientos fijados por el objetivo máximo y los 10 principios fundamentales. Pero también hay una gran cantidad de documentos que no están relacionados con la seguridad, que son los del Nuclear Energy Series, y que se ocupan de los problemas de management o gestión, la parte técnica, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Bueno, justamente en lo que respecta a selección y evaluación del sitio, hay documentos para cada una de estas dos grandes partes. Bueno, el estatuto le da a la agencia la potestad o el mandato de establecer estándares internacionales, basados fundamentalmente ¿en qué? En el consenso entre todos los países miembros. Acá ustedes tienen todos los aspectos claves del tema, de este tema, pero lo que es fundamental es los estándares del organismo son estándares de consenso entre los países miembros, es decir, uno tiene que hacer un envelope, un envolvente y satisfacer a todos. Porque todos ellos son los que al final, en las comités y en las comisiones, hasta la Commission of Safety Standard, que es el último organismo al top de la pirámide, un estándar se aprueba. Se aprueba su desarrollo, se lo revisa y finalmente se aprueba la versión final. Y ahí todos tienen que comentar y tienen, por supuesto, que satisfacer. Eso hace que los estándares del organismo no sean muy prescriptivos o muy cuantitativos en los objetivos determinados. Por ejemplo, ninguno me va a decir cuál es la probabilidad de excedencia del terremoto de diseño. ¿Va a ser 10 a la menos 4? ¿O va a ser 5 veces 10 a la menos 5? ¿O va a ser 0,5 veces 10 a la menos 3? ¿O va a ser 10 a la menos 3? ¿O 10 a la menos 4? Bueno, no, eso lo fija cada país en la regulación nacional correspondiente.
En lo que respecta al sitio, y teniendo en cuenta que tenemos esta categorización desde los Safety Fundamental hasta los requerimientos y hasta las guías, lo que tenemos es una estructura completa de estándares. En este slide lo que es interesante es ver cómo ha evolucionado estos estándares. Hemos tenido en aproximadamente 40 años 5 generaciones del estándar correspondiente a la parte de terremoto, la parte sísmica, desde el año 1979 hasta el año 2021, porque en este año se va a publicar la nueva versión que hemos trabajado en los últimos 3 años. Quiere decir que cada 10 años aproximadamente lo que son las Safety Guides se modifican, se revisan, tratando de reflejar el estado de la práctica, tratando de reflejar qué ha pasado en la práctica regulatoria, porque los reguladores también cambian, y además, fundamentalmente, cuáles han sido las lecciones que hemos aprendido de los eventos reales ocurridos. Es decir, cada vez que hay un gran terremoto, cada vez que hay un gran tsunami, cada vez que hay una gran inundación, lógicamente produce un impacto en el nivel del conocimiento, ¿no? Y eso se refleja en ello. Los requerimientos también han seguido una evolución. En vez de 5 veces, hemos tenido 3 veces, es decir, son 3 generaciones, aproximadamente cada 15 o 17 años, ya que los requerimientos uno no los debería cambiar. Es decir, prácticamente el requerimiento es hacer esto. Las guías dicen cómo hacer esto. Entonces, el cómo hacer esto puede cambiar. El qué hacer, digamos, el qué hay que hacer, o sea, hay que hacer la evaluación del sitio en profundidad usando datos confiables, etc. Bueno, ese requerimiento, lógicamente, es válido 30 años atrás y es válido hoy. Lo que hay son cambios menores. Bueno, en la parte de hoy si sacamos una foto de todos los documentos estándares de seguridad del organismo, es esta. Es decir, el slide 27 les pueden dar una idea bastante actualizada de dónde estamos. Es decir, desde los requerimientos que han sido modificados en el año 2019, creo que se publicó el SSR1, Site Evaluation for Nuclear Installations, y después tenemos la parte sísmica, tenemos la parte meteorológica y la parte hidrológica, después tenemos la parte volcánica. Volcanic Hazards es algo, digamos, inédito, en el sentido de que la agencia ha sido la primera que ha tenido una guía específica que evalúa cómo hacer una determinación de los peligros volcánicos. No ha habido práctica reguladora y nos ha costado 17 años conseguir la aprobación de esta. Se aprobó el día que me jubilé, exactamente el 29-30 de junio del 2010. En la última reunión conseguimos la aprobación por el Commission on Safety Standards. Bueno, eventos externos inducidos por el hombre, es decir, las explosiones, los impactos de avión, las nubes tóxicas, etc. Tenemos la parte geotécnica y de fundaciones, tenemos la parte de dispersión en aire, en aire, en suelo y en el acuífero, en aguas subterráneas, y finalmente tenemos una guía que habla de todos los procesos horizontales que van al survey y a la selección del sitio. No es, digamos, no es la parte de evaluación. La parte de evaluación son las 6 primeras guías y esta es la que se ocupa de la etapa siguiente. Este es un ejemplo rápido también de cómo son las normas en cuanto a las fases de la vida de la instalación de la planta nuclear. Es decir, durante la evaluación del sitio, ya sea para un sitio nuevo o un sitio existente, tenemos que usar estos 2 documentos. Para un diseño, es decir, estamos en el diseño de la planta, en el caso sísmico tenemos que usar estos otros 2 documentos, el requerimiento sobre diseño y la guía para el diseño y calificación de estructuras, sistemas y componentes. Y si estamos en operación, lo que tenemos que hacer es usar la guía de reevaluación de la seguridad sísmica para una instalación existente. Durante el tiempo de evolución han pasado de plantas nucleares a Nuclear Installation, es decir, un mandato que le dieron al organismo los Estados miembros es que estas guías traten de cubrir también los Research Reactors y muchas otras instalaciones que están definidas como Nuclear Installation. En conclusión, prácticamente en toda la vida de la planta y a su vez en todas las etapas tenemos para los distintos factores o elementos como terremotos, volcanes, etcétera, tenemos guías. Tenemos guías de diseño. Tenemos guías, Safety Guides. Bueno, este documento es un documento que considero es muy importante y recomiendo utilizar en el caso de hacer dedicarse a un proyecto de selección de un sitio.
Es un Nuclear Energy Series y lo que trata fundamentalmente está orientado al proyecto, es decir, al proceso en sí. Cómo manejar el proyecto completo de selección y evaluación, teniendo en cuenta no solamente los aspectos de seguridad, sino todos los otros aspectos. Este lo he usado mucho en el tema del sitio de la Patagonia y en un sitio en Jordania. Y está en revisión y está por ser publicado en el año, este año, en el año 2021. En conclusión, bueno, las conclusiones ya las hemos dado, así que lo voy a pasar rápidamente. Prácticamente la agencia ha trabajado bastante bien en los últimos 40 años. El concepto de defensa en profundidad es un concepto que toda la gente nuclear lo conoce bien, es uno de los principios fundamentales para prevenir accidentes, principio fundamental número 8. El medio es justamente aplicar el concepto de defensa en profundidad, que consiste en una serie de niveles, en el cual son 5, ¿no es cierto? Y tenemos que cumplir con los 5 niveles, de manera tal de que si se produce una falla, pasa del nivel 1 al nivel 2, y qué cosas tenemos que implementar para poder llegar solo al nivel 2. Pero si después pasamos eso, pasa al nivel 3, etcétera, etcétera. ¿Cómo se implementa el concepto de defensa en profundidad en el sitio? Bueno, en la parte del sitio selección y evaluación, los estudios tratan de enfocarlo desde 2 puntos de vista. Primero, el preventivo y segundo, el de mitigación. Usando la prevención significa que vamos a estudiar en forma comprensiva, vamos a eliminar los sitios inaceptables, los sitios aceptables le vamos a definir cuáles son las amenazas externas, es decir, de los eventos externos, tanto naturales como de origen producido por el hombre, y vamos a determinar las correspondientes bases de diseño para que la instalación pueda resistir a dichos eventos. Eso es prevención. Es decir, preveo que no se va a haber un problema si tengo una ocurrencia de un terremoto de un cierto valor, una inundación de un cierto valor, una presión de viento de cierta velocidad, etc. Y lo otro es, si cometo algún error y los eventos o digamos los métodos que utilicé no fueron adecuados para predecir lo que realmente ocurre durante la operación, en ese caso tengo que tener un sitio que me permita mitigar las consecuencias de ese problema. O sea, si tengo el problema, hay que mitigar las consecuencias del problema. En este caso, el sitio tiene que tener buenas características para la dispersión de los radionucleidos que se podrían producir de material radiactivo en el aire, en el suelo y en los acuíferos correspondientes. Bien, terminamos esto. Creo que empleé más o menos el tiempo que yo preveía para estas primeras 33 slides, que es más o menos una introducción. Creo que ahora deberíamos empezar a hablar sobre el tema que hoy nos convoca, es decir, cómo elegir un sitio. Perdón. He puesto algo que es totalmente correcto, es decir, la elección de un sitio para una central nuclear es políticamente contenciosa. Es un problema, o es un aspecto políticamente contencioso, porque además de los aspectos técnicos y de los aspectos científicos, entran los comportamientos sociales, por ende los comportamientos políticos, y entra la política en juego. Hay una evolución en todo esto desde la década de 1950, cuando se empezaron a construir las primeras instalaciones nucleares. Es decir, una pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo se seleccionaron los sitios, los primeros sitios? ¿Cómo se seleccionó nuestro sitio de Atucha? ¿Cómo se seleccionó nuestro sitio de embalse? Por supuesto que en aquella época no se aplicó esta metodología, llamémosla más comprensiva, que hoy queremos proponer y que estamos utilizando, y algunas cosas se hicieron bien y otras cosas no se hicieron tan bien, ¿no? Por suerte en el organismo he tenido la oportunidad de ser amigo de Bela Chic, quien seleccionó el sitio de Atucha y me contó muchísimos en la década del, creo que era la década del 60, principio del 70. Y bueno, en aquella época no había la intervención de la sociedad a través del rechazo del público, la parte ambiental no era tan importante, los aspectos, digamos, de eventos externos se consideraba en base a la información disponible en forma convencional,
y hasta los sitios eran requeridos por personas. La familia Tucha le dio el nombre a Tucha, le regaló la tierra prácticamente a la Comisión Nacional de Energía Atómica para efecto de que, con la condición de que le pongan el nombre a la central. Por eso el nombre de la central nuclear a Tucha, porque la familia Tucha le regaló la tierra. Mis amigos de NASA me han comentado que las nuevas extensiones de terreno para poner la unidad 3 no es un regalito de tal cosa, sino que parece que cuesta bastante dinero. Pero bueno, ¿cómo se colocó en Balsi? ¿Cómo se diseñaron o cómo se eligieron muchos sitios prácticamente de todas las centrales existentes, de las 450 unidades, que tenemos aproximadamente unos 200 sitios en el mundo? Bueno, hoy hay que hacerlo de una manera, digamos, hay que considerar todo el escenario de problema, desde los aspectos regulatorios nacionales, los requerimientos internacionales, el impacto ambiental con las correspondientes evaluaciones ambientales, los aspectos sociales, todos esos cambios que hay en la gente en cuanto a la percepción y la aprobación, la aceptación, es decir, todo lo que se llama los stakeholders, es decir, todas las instituciones que intervienen en el proceso, es decir, no solamente nosotros, sino que es un amplio espectro de instituciones, organizaciones y personas e individuos. Vamos ahora a ver, después de esta, digamos, afirmación de tipo general, vamos a ver cómo se estructura el proceso de selección y evaluación del sitio. Estoy hablando siempre de dos procesos. Uno, seleccionar el sitio. El otro, evaluarlo. Entonces, uno es el primero, se llama siting, hasta que uno lo selecciona, eso es lo que se llama siting. Muchos dicen, la gente de siting. No, la gente de siting es simplemente aquellos que seleccionan el sitio. La selección del sitio tiene dos etapas. Una de ellas es un survey general, survey stage. El otro es la selección propiamente dicha, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, en el survey lo que hacemos es hacer un análisis del país a escala país, a gran escala. Puede ser parte del país, puede ser regiones del país, pueden ser provincias del país. Son zonas o áreas en gran escala, es una gran diferencia. Y ahí evalúo cuáles son los sitios factibles de ser usados para el emplazamiento de una central nuclear. Tienen agua de refrigeración, como cualquier otra central de potencia, central de energía, aunque sea de carbón, necesita agua de refrigeración. El agua la puede suministrar el mar, la pueden suministrar los ríos y la pueden suministrar los lagos, ¿correcto? Entonces tenemos que buscar en esos tres elementos donde podemos tener plantas nucleares. También hay dos casos, en el Tennessee Valley Authority, en Tennessee Valley en Estados Unidos, y en Jordania, que donde no hay agua. No hay agua. Entonces la central nuclear y el sitio en Jordania está usando, y en Estados Unidos, en el Tennessee Valley, agua del sistema de sewage system de ciudades importantes, es decir, del sistema de aguas cloacales, aguas tratadas. Si las aguas tratadas son las que se utilizan para la refrigeración de la central nuclear. Otra característica de esta etapa del survey es que no se gasta esfuerzos ni dineros en conseguir datos específicos, sino que se buscan datos disponibles, es decir, de los datos existentes, el subconjunto de los que están disponibles. Es decir, se va a las bibliotecas, se va a los archivos, se va a las estadísticas y a las bases de datos disponibles por el gobierno, por el Estado, por los estados nacional, provincial y comunal, y con esos datos se hacen las comparaciones y se empiezan a evaluar cuáles son las características de los eventos externos y de las características del suelo de fundación. Entonces, se hace muy rápido, prácticamente se puede hacer entre 3 y 6 meses esta etapa. Luego, sobre la base de esta lista de sitios candidatos, se hace una comparación y se hace un ranqueo. Eso se hace en la etapa de site selection. Lo que es importante acá es justamente definir cuáles son los criterios, y eso es lo que nos vamos a dedicar en profundidad en las próximas transparencias. Luego que tenemos al sitio preferido, que los técnicos han decidido tener una lista y tienen el sitio candidato preferido, alguien va a tener que tomar la decisión de que ese es el sitio seleccionado. Tomada esa decisión,
es necesario obtener el sitio, agarrarlo, tomarlo, comprarlo, básicamente. Esto no es obvio, ni es algo que se produzca simultáneamente desde que uno selecciona el sitio hasta que uno lo tiene. Lo tiene en su poder y puede entrar al sitio, tiene acceso al sitio y puede asegurar el sitio con una garita de un guardia y con un alambrado perimetral que evite que entren personas o elementos no deseados. Luego comienza la evaluación del sitio, de ese sitio, donde ahí tenemos una gran etapa que es la caracterización detallada, cuyo objetivo es demostrar que es adecuado, porque hemos partido de sitios que habíamos aplicado un criterio en el cual considerábamos que son adecuados, pero ahora tengo que ir a ese sitio específico y hacer una gran cantidad de estudios, investigaciones, ensayos de laboratorio, etcétera, aplicando los criterios de aceptabilidad que después vamos a mencionar. Tengo que ejecutar una caracterización detalladísima del sitio. Tengo que derivar todas las bases de diseño relacionadas con los parámetros del sitio, es decir, cuál es el terremoto de diseño, la inundación de diseño, el viento de diseño, la temperatura de diseño, la humedad de diseño, es decir, todos aquellos factores que hacen al ambiente que influyen sobre el diseño de la instalación. Y finalmente tengo que demostrar que es factible implementar planes de emergencia como respuesta a accidentes. Por supuesto que hay etapas posteriores, es decir, por ejemplo, durante la etapa preoperacional, durante el diseño y la construcción y fabricación hasta el commissioning, nosotros seguimos trabajando con el sitio, pero ya muy liviano, muchas menores actividades, fundamentalmente dedicadas al monitoreo y a confirmar que no se ha producido al hacer exploraciones, sobre todo de tipo geotécnico y geofísico específica en el lugar donde están los edificios, que hay alguna sorpresa desagradable. Y finalmente tenemos los 60 u 80 años de operación de la planta, en donde periódicamente hay que hacer revisiones, y en esas revisiones, una de las revisiones es no solamente la degradación de los componentes y sistemas de la planta, sino también de qué manera, no puedo hablar de degradación del sitio, sino que tengo que hablar de qué manera el sitio mantiene sus características que habíamos previsto en el diseño, que es donde habíamos visto, por ejemplo, que en los casos que yo mostré como ejemplo, que no había sido así. Es decir, al hacer esas revisiones periódicas, resultó que los valores eran muy distintos. Bueno, esto lo pasamos rápido porque ya lo dijimos, es decir, la única diferencia con respecto a lo anterior es quiénes son los actores principales en la fase 1 y 2 y la fase 2 y 3. En la fase 2 y 3 ya es prácticamente el operador y el regulador, que están perfectamente establecidos, los que van a establecer los criterios y requerimientos y los que van a ejecutarlo. Del punto de vista de, vamos a hablar ahora aspectos así, digamos, caso a caso. Por ejemplo, un caso es el de la ingeniería y de las partes, digamos, de costos. Durante el proceso de selección tenemos que evaluar todo, seguridad nuclear y todo aquello que no tiene que ver con la seguridad nuclear, sino que tiene que ver con la tecnología, con la adecuabilidad de la infraestructura de transporte, con la cantidad de agua de refrigeración que tengo. Tengo que considerar que para una central de 1000 megavatios necesito entre 45 y 50 metros cúbicos por segundo de agua. Para los ciclos abiertos, es decir, si no tengo esa cantidad podría usar un ciclo cerrado con torres de refrigeración, pero bueno, justamente es lo que fija eso, la tecnología que después voy a aplicar. Tengo que hacer un estudio sobre el desarrollo de la infraestructura necesaria en el sitio, tengo que determinar cuál es la capacidad del sitio en el sentido de cuántas unidades voy a poner. ¿Voy a poner una unidad de 1000 megavatios o voy a poner 10 unidades de 1000, por lo tanto 10.000 megavatios? Hoy, en todas las experiencias que yo he tenido en estos últimos 5 años, un número así clave son 10.000 megavatios. Es decir, el valor de la capacidad eléctrica, o por lo tanto la térmica es 3 puntos y pico más, es prácticamente esa, es 10 megavatios. La central nuclear más grande en este momento es 8,4, 8,5, que es Kashiwazaki Kariwa, que tiene 7 unidades. En el caso de Indonesia, en Banca, que fue el proyecto que fui gerente durante 3 años, del 2012 al 2014, en esa evaluación del sitio
se buscaba justamente los 10.000 megavatios, y así lo hemos propuesto. En el caso de Jordania andan en los 4.000, 3.000, 4.000 megavatios, etc. Entonces, hay que ver que vamos a tener múltiples unidades de reactor. Y también tenemos que considerar si va a haber sitios cercanos en la misma región. Acuérdense del problema entre Fukushima Daiichi y Fukushima Daini. Y también los problemas de infraestructura o de protección física y de protección contra sabotaje son elementos que hay que considerar también en esa etapa de selección, en el proceso de selección. Una vez que el sitio ha sido seleccionado, en cambio, en el proceso de caracterización lo que prevalecen son los aspectos de seguridad con respecto a los otros. Es decir, los otros aspectos económicos, de costos, de ingeniería, etcétera, han sido estudiados fundamentalmente en la primera etapa. Y en la etapa de evaluación lo que se hace es confirmar o dar precisamente lo que sería el diseño final de esos aspectos de no seguridad. Bueno, en este caso, en esto es interesante y me parece que habría que ir con mucho más detalle, es el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo que cubre las tres etapas, la del survey, la de la selección, o sea, selección del sitio, y luego la caracterización. Lo que hay que partir al principio es organizar un equipo. El equipo, ¿cuál es el Site Project Team? Justamente los recursos humanos. Hacer un plan. El plan del proyecto, número 2. Número 3, establecer un sistema de control de calidad, ya que esta actividad está bajo calidad nuclear. Entonces tiene que tener un sistema management system adecuado a esa calidad nuclear. Luego de eso, comenzamos con los puntos más importantes que vemos acá, que uno de ellos es establecer los criterios de selección, tanto de exclusión o aceptabilidad, y de discrecionales, que son los que sirven para comparar. Hay que discutir estos criterios, yo voy a dar un ejemplo sobre ello. Luego hay que obtener los datos, como dijimos, son los datos disponibles, y finalmente hay que aplicar los datos al problema. Y ahí surge la gran pregunta, ¿hay o no sitios adecuados? Justamente esta es la clave. Si no hay sitios adecuados, ¿qué puede ocurrir? Bueno, podría ser que nuestros criterios fueron muy restringidos y habría que ver de qué forma se pueden relajar algunos de los aspectos clave de ese criterio en función de los sitios que tenemos. Pero esperemos que eso no sea necesario entrar en este loop. De acá pasamos a la selección, que es comparar, rankear los sitios candidatos. Finalmente tenemos el sitio preferido y tenemos el sitio seleccionado, y ahí viene el proceso de evaluación correspondiente. En términos de recursos, en términos de tiempo, digamos que desde el principio hasta más o menos la fase final de selección del sitio podemos llegar a tener entre 6 meses y 1 año. Es factible hacer eso y lo hemos hecho en muchos casos. Luego, en la parte de caracterización del sitio podemos tener como mínimo 2 años. En los Small Modular Reactor y Advanced Reactor se está tratando de discutir, de achicar los tiempos que necesitamos para la evaluación detallada. Después podemos hablar del por qué necesitamos aproximadamente 2 años. El equipo. Bueno, el equipo es un equipo multidisciplinario. Las actividades que hay que desarrollar son de disciplinas múltiples ligadas al aire, la tierra, Earth Science y la parte de ingeniería. Son de un alto nivel científico en cada una de las especialidades. Es muy importante el juicio de experto, es decir, vamos a encontrarnos en un tema determinado con una gran cantidad de expertos que tienen juicios distintos. Justamente una de las tareas críticas es de qué manera hacemos que los juicios de todos los expertos sean adecuadamente considerados. Tenemos que identificar y tratar las incertidumbres en la evaluación de todos estos peligros, es decir, hay gran cantidad de ignorancia, y entonces, ya sea por falta de datos o por falta de conocimiento. Hay la necesidad de hacer revisiones de pares independientes. Tiene un marco legal muy amplio, porque prácticamente en la parte sobre todo del survey y de la selección tenemos que estudiar desde la Constitución de la Nación, las constituciones provinciales o estaduales, la legislación propia de la provincia o estado y la correspondiente a los municipios. Hoy hay leyes de impacto ambiental que influyen, además de la parte normativa nuclear correspondiente, etc. En fin,
O sea, esas son más o menos las actividades que tenemos que realizar. El equipo tiene que estar constituido por managers, por especialistas y por generalistas. Es decir, 3 tipos de personal, de staff es requerido. Las disciplinas técnicas son innumerables, van desde la geografía, la geología, la sismología, la oceanografía, la vulcanología. Es decir, acá tenemos todo el listado completo de lo que prácticamente necesitamos considerar. Algunos de ellos van a ser parte del equipo, otros van a ser consultores específicos que uno pueda llegar a contratar. Es decir, no son, tenemos en el documento de Nuclear Energy Serie tenemos una cantidad estimada de ese equipo para cada una de las etapas. Por supuesto que la etapa de Site Evaluation o Characterization, que es la más pesada, la más onerosa y con mayor complejidad, vamos a necesitar un equipo muy fuerte con muchas de estas disciplinas. Hay otras disciplinas de soporte, como por ejemplo la parte de tecnología nuclear, la parte de involucramiento con todos los stakeholders, cómo comprar, es decir, es importante conocer cómo vamos a comprar bienes y servicios, los aspectos legales, los aspectos de management y de quality assurance, los aspectos de conseguir los permisos, las licencias, etc. En conjunto, en conclusión, tenemos una alta complejidad de actividades que requieren justamente equipos multidisciplinarios. Bueno, estas son las características específicas de lo que sería el management, es decir, el project team. ¿Cómo desarrollar los criterios de evaluación? Bueno, los criterios de evaluación tenemos que definir 2 cosas. El atributo, es decir, el concepto que queremos aplicar en la selección, en ese criterio, y la parte cuantitativa, es decir, ese atributo, cuán grande, cuán chico es. Tenemos que considerar atributos de tipo relacionados con la seguridad, no relacionados con la seguridad y de protección contra sabotaje. También tenemos que considerar que algunos de sus atributos tienen que estar relacionados con la ingeniería, con la parte ambiental y con la parte socioeconómica. Y finalmente los tenemos que dividir en 2, o sea, un criterio de selección o tamizado que me permita decir sí o no, es decir, pasa o no pasa. Es decir, son lo que se llaman criterios de exclusión, criterios de aceptabilidad. Es lo más difícil de conseguir porque eso debería haber sido fijado por la autoridad regulatoria, pero no muchas veces la autoridad regulatoria lo ha fijado para todo, es decir, lo fija solo para la parte nuclear, si lo fija, pero hay que fijarlo también desde el punto de vista del operador o el dueño de la instalación, tiene que fijar criterios de aceptabilidad para aspectos no relacionados con la seguridad. Y los aspectos discrecionales son discrecionales, es decir, justamente no están reglados y sirven para comparar entre distintos sitios. ¿Cuáles son los exclusionary criteria o los criterios de aceptabilidad? Son aquellos para los cuales debemos considerar fenómenos, peligros, eventos, etcétera, para los cuales no tenemos diseño, no tenemos soluciones de ingeniería disponibles. Es decir, no podemos diseñar la planta. Es decir, si yo tengo un volcán y tengo un flujo de lava, prácticamente no puedo desarrollar un diseño de planta que me proteja contra un flujo de lava que va a inundar el sitio. Lo puedo hacer, a lo mejor lo puedo hacer, pero ya es altamente demandante. Por ejemplo, ¿qué significa también altamente demandante con respecto al suelo? Por ejemplo, licuefacción, suelos licuables, es decir, que basta que vibre para que pierda totalmente su capacidad de fundación. Puede ser licuable 1 metro de espesor en un suelo en la parte superior. Está bien, no es un gran problema porque puedo remover ese metro y reemplazarlo por 1 metro de suelo adecuado. Pero ¿qué pasa si tengo un espesor de 15 o 10 o 20 metros en un estrato de suelo ubicado a 12 metros de profundidad? Prácticamente tengo que remover una cantidad impresionante. El costo de remoción, reemplazo o de diseño de fundaciones haría prácticamente oneroso y no factible. Bueno, justamente eso es lo que hay que decir, cuáles son los atributos que consideramos que son inaceptables
y verificar que un sitio cumple con dichos atributos. Acá hay una serie de ejemplos, por ejemplo, arqueológico, porque los otros parecerían muy fáciles, ¿no es cierto? La densidad de población, es decir, tener una metrópoli de millones de habitantes cercanas es algo que generalmente se considera no aceptable. La parte arqueológica, la parte digamos, de las herencias históricas y culturales. Por ejemplo, el Nilo en Egipto, cuando trabajé en la parte del Nilo y estábamos buscando distintos sitios a El Dabá está en el Mediterráneo, pero tenía serios problemas, entonces buscaban, bueno, pero el Nilo, una fuente de agua muy confiable, adecuada, pero no, el Nilo, por razones culturales, religiosas y de toda la civilización egipcia, prácticamente está prohibido tener centrales nucleares que tomen agua del Nilo. Bueno, los discretional criteria. En este caso es distinto, es decir, lo que tenemos en este caso sí hay soluciones de ingeniería. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, terremoto de diseño. Tenemos un sitio que es tiene alta sismicidad y otro que tiene poca sismicidad. Bueno, ese poco o alta sismicidad en términos vibratorios, nosotros podemos diseñar instalaciones, ¿sí? No hay límites prácticamente. Podemos diseñar a 0,1 G, a 1 G y a 1 punto y pico de G prácticamente de formación horizontal. Ya hemos visto lo que pasó en Kashiwazaki Kariwa, que tenemos más de 1 G de aceleración pico horizontal. Es decir, lo que se hace es penalizar la de mayor sismicidad con respecto a la de menor sismicidad, y se aplican factores de penalización en la comparación correspondiente. Ahí tenemos, por ejemplo, otro es el nivel de agua en caso de inundación. Es decir, un sitio que es altamente inundable y que, por lo tanto, me exigiría tener lo que se llama el wet side en lugar del dry side, bueno, es más desfavorable con respecto al otro y tiene una calificación menor. En conclusión, hay que hacer estos criterios y hay que aplicarlos. Este es un ejemplo real de algo que después voy a dar, que es el caso del sitio en la Patagonia, en el cual estos criterios fueron elaborados por nosotros. En particular lo propuse yo, fue aceptado por el comitente, fue aceptado por la Secretaría de Energía, y en otros casos, en el caso de Jordania, también no había estas cosas, se elaboró un criterio de exclusión, se le ofreció esto a la autoridad regulatoria, lo comentó, lo aprobó, y con esto se hizo el proceso de selección. ¿Qué significa el atributo? El atributo acá, por ejemplo, vamos a tomar uno solo, o dos. Vamos a tomar el primero y el último. Por ejemplo, los fenómenos de falla capaz. Nosotros decimos fenómenos de falla capaz, es decir, capable fault displacement phenomena, que era el que vimos en el ejemplo anterior. Bueno, decimos que no tiene que haber en el área de la vecindad del sitio. He puesto acá un ejemplo de qué se considera vecindad del sitio. Esto que está acá es el sitio, esta es el área del sitio, la vecindad del sitio se considera aproximadamente 5 kilómetros del borde del sitio. Entonces, esta figura que estoy marcando acá es justamente el área de la vecindad del sitio. ¿Qué significa el primer criterio? El criterio número 1, que no tiene que haber una falla activa capaz de producir desplazamientos en la superficie dentro de esta área. Esta es la realidad en el caso de Jordania, en el desierto ubicado al noreste de Amán. Otro ha sido, por ejemplo, las reservas, es decir, las reservas naturales, las reservas biológicas, biosensitivas, con gran impacto ambiental, los parques nacionales, las áreas de recreación, y bueno, no había un criterio determinado, se fijó ese criterio, es decir, que tienen que estar ubicados a más de 5 kilómetros del borde de la planta, es decir, no tiene que haber ningún tipo de reserva natural o área sensitiva. Y bueno, es un ejemplo. Distancia a los aeropuertos, distancias a las poblaciones, es decir, densidad de población, etc. Más o menos es lo que hay que elaborar al principio y respetarlo y aplicarlo. Entonces, todo sitio que no cumple con esto no es aceptable. Sitio que cumple con esto es aceptable, y pasamos a la comparación. Bueno, una de las cosas, vamos a pasar ahora, dejemos de lado selección del sitio, vamos a pasar a la evaluación del sitio.
En la evaluación del sitio, es un proceso que comienza cuando el sitio lo hemos seleccionado, comprado y asegurado. Es decir, está disponible y podemos entrar. El segundo bullet que quiero resaltar acá es que en muchos países, embarking countries, no muchos, en algunos países, perdón, esto es importante, y mi experiencia viene de Indonesia, en la isla de Bangka, que está ubicada entre Sumatra y Singapur. Bueno, ahí el comitente, que es la Comisión Nuclear, etcétera, decidió tener 2 sitios, es decir, hacer la evaluación sobre 2 sitios candidatos. O sea, aplicar dinero, recursos, etcétera, en 2 sitios. ¿Por qué? Bueno, porque es como tener de reserva un sitio en caso de que el sitio preferido no sea aceptado por el público, tenga problemas de algún tipo de aceptabilidad. Digamos que es conveniente en muchos estados miembros, justamente en muchos estados que embarking countries, a veces tomar la decisión de tener más de un sitio. Bien, los objetivos lo hemos visto. El requerimiento número 1 es, porque ahora empezamos a aplicar justamente Safety Standard, es decir, los criterios de seguridad nuclear. Está expresado en la SSR 1, y acá lo único que quiero marcar es que en un sitio hay que estudiar en forma específica a ese sitio. Es decir, ya no son los datos que estaban en la biblioteca, que estaban relativos a una gran región, que me daban el mapa geológico en escala 1 en 2 millones del país, o de la Patagonia, o de la región central argentina. No. En este caso tenemos que tener mapas geológicos en escala 1 en 50.000, 1 en 5.000, 1 en 50.000, 1 en 500.000, de acuerdo a las 3 grandes escalas que la agencia recomienda. Y entonces tenemos que obtener datos específicos para ese sitio. Tenemos que ubicarnos en el sitio y conseguir datos de ese sitio. ¿Para qué? Para obtener al final información y determinación de los eventos externos que ocurren en la región y afectan al sitio. Y luego para saber qué pasa en la región cuando opera la planta, es decir, la acción y las consecuencias de la planta nuclear en la región, es decir, la reversa. Y finalmente tenemos que estudiar todos los aspectos de población, de distribución y otras características ligadas con la implementación de planes de emergencia. Esos son los 3 objetivos de la evaluación del sitio. ¿Cómo organizarnos con ese equipo en esa etapa, con contratistas que son muchos, variados e interdisciplinarios, y con todas las disciplinas que hemos mencionado? Este es un esquema, es una propuesta que va a figurar en el nuevo documento de la agencia. La hemos elaborado para Indonesia. Empezamos con una organización de este tipo, en el cual, en la primera, bueno, tenemos el Project Manager en la cabeza, con toda la estructura de overhead correspondiente, quality assurance, etcétera, etcétera. Y en la parte 1 tenemos 9 áreas relacionadas con determinadas disciplinas del conocimiento coherentes. Por ejemplo, la primera es la parte de información geográfica, todo lo que tiene que ver con la geografía, con la topografía, con el GIS, Geographic Information System. Ellos son los responsables al final de suministrar esta gran herramienta que se va a utilizar durante toda la operación de la planta, que es el GIS. Después viene el área más, digamos, uno diría la más importante, la más onerosa, que es GGG, que es Geology, Geophysics and Geotechnical. Es decir, todo lo relacionado con la parte geológica, tectónica, hasta desde la gran escala regional o continental o de las placas tectónicas, hasta llegar a la geotécnica del sitio y a la geotécnica del lugar del sitio donde voy a poner el edificio de los edificios de la central nuclear. Bueno, los pueden leer ahí, la parte oceanográfica, la parte sismológica, la parte hidrológica, la parte meteorológica, la parte no relacionada con actividades de seguridad nuclear, o sea, los costos, las conexiones con la red, etcétera, la parte de recursos, ya que debemos evaluar todo eso, y finalmente la parte de impacto ambiental. Generalmente no estoy refiriendo demasiado a la parte de impacto ambiental porque hoy estamos viendo desde el punto de vista de selección y evaluación del sitio. El tema de la parte ambiental
es del impacto ambiental, ya lo vamos a tratar después, no voy a hablar. La parte número 2 es la parte de los assessment, análisis, simulaciones, es decir, con todos estos datos que coleccionamos acá, cómo hacer el seismic hazard analysis, es decir, la evaluación del peligro sísmico, la evaluación del peligro volcánico, la evaluación del peligro de inundación, la evaluación del peligro de tornados, tifones, huracanes, etc. Bueno, justamente estos son todos los hazard assessment. Hemos identificado 7 aproximadamente de todos ellos que se hacen con interacción y datos que parten de cada una de estas áreas, de las 9 áreas. Y finalmente tenemos el reporting, es decir, cómo juntar todo esto en lo que sería el Site Evaluation Report, que es el producto final. Y juntamente con el Site Data Information, el Geographic Information System, que junta toda la información obtenida de este proyecto. Esta trata de visualizar a ustedes desde esta nube de datos e de información que tenemos de todo tipo, hasta prácticamente en un proyecto de evaluación del sitio tenemos topical report para cada tópico, y tenemos materias, subject o topic, que son de 12 a 15 aproximadamente. Entonces cada uno de esos tópicos tiene un reporte que está lleno de documentos, y además tiene la parte de soporte electrónico, tiene la correspondiente componente dentro del GIS, y tiene una gran cantidad de mapas, figuras, planos, etc. De todo eso tenemos que hacer un resumen, que sería el Site Evaluation Report. Es un documento, un report, que compila todos los tópicos tomando las conclusiones, los métodos, los datos fundamentales de la parte de los topical report. Y con todo eso se le da al vendor, al que va a ser la central nuclear, el cual integra todo esto dentro de lo que sería el Preliminary Safety Analysis Report como capítulo 2. O sea, para llegar al capítulo 2 tenemos que haber partido de esta gran nube de información. Entonces, por eso hay que tener una muy buena organización y que sea confiable en cuanto a mantener todo esto durante muchísimos años, prácticamente décadas, ya que todo lo que hemos hecho hoy va a tener algo que ver en algún momento de la operación de la planta. Bueno, acá vamos a ir rápido en conceptos de evaluación, sobre todo cómo hacemos para evaluar a los hazard, external hazard. El proceso de assessment, o sea, del proceso de evaluación, determinación del peligro sísmico, del peligro de inundación o del peligro de tornados, se utiliza más y más las herramientas de tipo probabilístico con respecto a las determinísticas, que eran las que prevalecían décadas atrás. Esta es una actividad clave, es una actividad clave durante la etapa de evaluación, y es clave por los resultados de la misma. Tiene que ser específica con el sitio que se seleccionó. No es que voy a un documento, un mapa de riesgo sísmico del país, lo abro y digo, estoy en Buenos Aires, zona 1, zona 2 del CISOC, y esta ya me da directamente, o en Estados Unidos el ACE, o el ACI, o el ACE 7, etc. No, no es así. Tengo que ir al sitio y hacer un assessment específico al sitio. Y no voy a conseguir un punto, sino que voy a conseguir una curva. Y no voy a conseguir una curva, sino que voy a conseguir varias curvas. Es decir, acá tengo la probabilidad de excedencia de un cierto parámetro. Ese cierto parámetro, pongamos que es el Peak Ground Acceleration en el caso sísmico, 0,1G, 0,2G, 0,3G, 0,4G. Bueno, esta es la probabilidad de excedencia, pues tengo una confianza del 5%, una confianza del 5%, acá tengo en esta otra curva una confianza del 95%, acá tengo un valor medio determinado por la curva en rojo, y acá tengo un valor de la mediana. Y entre ambas tengo esta distribución. Bien, quiere decir que cuando yo digo los eventos externos que tenemos que definir tienen que tener el valor correspondiente, una probabilidad de excedencia de 10 a la menos 4. Ah, bueno, ok. Entro acá. Entro acá. Entro acá. Entro acá. Entro acá. Bueno,
La práctica hoy y las normas regulatorias fijan el valor mean value, es decir, tengo que buscar la curva mean y este punto me da acá abajo cuál es el parámetro. 0,38 de G. Oh, fantástico. Quiere decir que para 10 a la menos 4 tengo 0,38 de G. Si tuviera 10 a la menos 5, estoy más abajo, voy a la curva del medio y en vez de 0,38 será 0,50 y pico, es decir, por acá. Esto lo tengo para el nivel de inundación, es decir, las curvas probabilísticas hay que obtenerlas para el nivel, para cada uno de los eventos externos. Prácticamente hoy se hacen todos los eventos externos, se evalúan probabilísticamente. Esto es el caso, no puedo decir de qué central nuclear, pero es una central nuclear real, en el cual tenemos esta curva del peligro sísmico. Tenemos dos curvas, en realidad, porque había dos consultores, y bueno, había que elegir. Entonces, entre 10 a la menos 4 tenemos este valor, que es 0,1 de G, y 10 a la menos 5 estaría por acá, sería 0,2 de G aproximadamente. Pero además, una vez que tenemos el Peak Ground Acceleration, por eso digo, no tenemos una curva, tenemos un espacio, porque eso lo tengo para cada una de las periodos de vibración, de las frecuencias de vibración. Es decir, que tengo eso para cada frecuencia. O sea que la cosa es compleja, no es un punto, es un espacio, básicamente. ¿Qué más? Bueno, sistemas de monitoreo. Paso a otro tema rápido. Los sistemas de monitoreo que tenemos que implementar, aplicar, o sea, instalar apenas tenemos el sitio disponible, es decir, apenas tenemos ya definido el sitio y tenemos la garita del guardia, etcétera, para evitar el vandalismo y que no me roben los sensores, tengo que empezar a instalar la estación meteorológica, la estación geodética. Tengo, o sea, para determinar la latitud y la longitud con un sistema de GPS perfecto prácticamente, con altísima resolución, y poder ver de qué forma eso se mueve durante el tiempo, pero además porque es el cero de referencia de la planta y se va a usar durante la construcción y operación. Tengo que hacer la malla local sismológica en una región de aproximadamente 30 a 40 kilómetros de diámetro. Tengo que hacer la malla de monitoreo radiológico. Tengo que colocar las estaciones hidrográficas en el océano, en la costa, o en el río o en el lago. Es decir, de qué forma tengo las fluctuaciones de nivel, la calidad del agua, la sedimentación, la temperatura, etcétera. Tengo que tener una malla hidrogeológica, es decir, tengo que tener pozos para medir de qué forma el acuífero cambia en el sitio, en la región alrededor del sitio. Y finalmente tengo que tener una malla de monitoreo ambiental. Entonces no se olviden de que hay que hacer todas estas cosas. Todas estas mallas de monitoreo y de sensores y de estaciones. El informe de impacto ambiental y el proceso de evaluación de impacto ambiental son procesos que están muy interrelacionados y prácticamente siempre hay un conflicto entre quién suministra qué a quién y en qué momento. El proceso de impacto ambiental dura mucho más que el proceso de selección y evaluación del sitio, porque prácticamente habría que llegar al final cuando la planta está en operación y está por ser puesta en operación, y entonces con ese ya diseño total de la planta se conseguirá la aprobación del informe de impacto ambiental. No obstante, hay una serie de etapas, hay un scoping report que hay que empezar a elaborar desde el principio, y hay que tener dos organizaciones, hoy no la vamos a hablar de esa otra organización, pero tienen que estar las dos organizaciones en perfecta coordinación. Bueno, hay que estudiar estos aspectos, ya prácticamente lo hemos dicho. Vamos ahora a pasar a un tema que son los riesgos asociados. Acá hemos tratado de poner en forma muy exhaustiva todos los riesgos asociados con los procesos de selección y evaluación del sitio. Porque uno tiene que responder inmediatamente a la pregunta inicial básica: ¿cuánto cuesta y cuánto tardan, muchachos? Es decir, bueno, ¿y cuáles son los riesgos asociados? Yo de acá lo que quisiera enfatizar es, a ver, el primero. El primero es muy importante y no muchos lo consideran. Es decir, tenemos siempre dificultades en obtener los permisos, los accesos y las autorizaciones a zonas o áreas donde tengamos que hacer tareas. Por ejemplo, en el campo de al lado, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un pozo de 200, 300 metros hasta llegar
al Puelchense o para hasta llegar a la roca madre, a la bedrock. Entonces necesitamos acceso, necesitamos un punto y necesitamos hacer ese pozo. Tenemos que hacer geofísica, clave. ¿En dónde? En la región cercana al sitio, de 20 kilómetros, 25 kilómetros más allá de la vecindad o en la vecindad misma. En ese caso tenemos que hacer varios kilómetros de sísmica de refracción de alta resolución, High Resolution Seismic Reflection Profile. Tenemos que conseguir accesos, es decir, autorizaciones para poder tirar los geófonos, tirar los cables, quizás sacar algunos árboles, etc. Conseguir estos permisos y estas autorizaciones demandan no mucho dinero, pero demandan muchísimo tiempo, y hay que considerarlos en el cronograma. Otro aspecto que puedo resaltar que nos ha significado siempre un gran problema son los laboratorios. Si tengo que hacer análisis geocronológicos, es decir, hacemos una perforación, saco las muestras de terreno y yo quiero saber cuál es la edad, qué es el Holoceno, el Pleistoceno, el Plioceno, el Cuaternario, el Terciario, cuándo esa roca, cuál es la edad de esa roca o de ese estrato, de ese suelo. Tengo que hacer lo que se llaman ensayos geocronológicos. Esos ensayos geocronológicos, está el carbono 14, pero también, digamos, tiene una validez de solamente 40, 50.000 años, la edad. En cambio, tenemos que ir al millón de años. Entonces, bueno, fission track determination, o argón-argón, o potasio-argón. Entonces, todas esas cosas las hacen laboratorios muy especializados. Algunos están en el país, algunos no están en el país. Esos laboratorios tienen que estar calificados, calibrados, etcétera, y tienen que ser precisamente muy confiables. Y el problema es, bueno, si no están en el país hay que exportar e importar, es decir, hay que llevar las muestras, no es un proceso sencillo. Y además en los laboratorios hay que hacer una cola. En el caso de Indonesia hemos tardado años prácticamente en entrar en los laboratorios de Australia, en Melbourne, en Sydney y en otra ciudad hay unos laboratorios que son uno de los mejores del mundo, pero bueno, tardaban 6, 7, 8 meses en mandar los resultados de las muestras. O sea, prácticamente los riesgos están acá y los pueden leer, pero me vinieron a la memoria estos dos como dos que tuvimos siempre graves problemas. Uno de los factores también las condiciones del tiempo durante las investigaciones del campo. Eso hay que considerarlo. Una de las primeras tareas de evaluación del sitio es hacer lo que se llama la campaña del LiDAR, Laser Digital System, para conseguir lo que sería el relevamiento topográfico. Hoy no vamos con topógrafos en el terreno caminando con el teodolito. Hoy lo que hacemos es navegar en aviones durante varios días, y con sistemas de láser lo que conseguimos es justamente todo el relevamiento topográfico a un nivel de precisión impresionante, es decir, de centímetros. Bueno, no es lo mismo en una zona de la Patagonia, que prácticamente la topografía es lo mismo en el invierno que en el verano, que en el proyecto que tengo en Turquía, en la parte del Bósforo, en el cual hay una selva, un bosque. Entonces hay que buscar el invierno donde las hojas de los árboles se han caído, pero que no haya nieve, es decir, el invierno sin nieve. Entonces, justamente en ese window de tiempo es donde podemos hacer poner los drones o poner los aviones a navegar. Bueno, riesgos. Desarrollo de la infraestructura es fundamental en la evaluación de los criterios de selección, ya que tenemos que conocer cómo nos vamos a conectar a la grid, a la malla eléctrica nacional o regional, cuáles son los accesos, es decir, las rutas, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, cuál es la infraestructura industrial disponible que pueda suministrar elementos, fabricación de componentes, etcétera, para la construcción de la planta, la disponibilidad de mano de obra, la disponibilidad de gas, de agua fresca, de telecomunicaciones, de material de construcción, la disponibilidad de tierra, es decir, la tierra está disponible, es barata, es cara, etc. El clima, es decir, si el clima hay fenómenos extremos de vientos permanentes, mucho tiempo del día, muy
fuertes, bueno, tengo que considerar eso porque las grúas no van a poder trabajar las 24 horas del día, sino que prácticamente casi todos los días hay ráfagas importantes de viento. ¿Cuál es la infraestructura local para la operación de la planta? Es decir, ¿cuál es la infraestructura de las residencias, la parte educacional, la parte de salud, la parte de esparcimiento, la parte deportiva, etcétera? Bueno. Además, el sitio, a diferencia de un sitio para una instalación convencional, está sometida a la revisión por la autoridad regulatoria y a la entrega de un permiso o de una licencia. Se llama generalmente Site Permit o Construction Permit, es decir, hay dos caminos. Hay autoridades regulatorias que usan un punto clave dentro del proceso de licenciamiento, que es el Site Permit. Y otras, en cambio, no tienen un Site Permit. Usted puede elegir el sitio que quiera, puede hacer la evaluación que quiera, pero cuando aplique para la construcción de una planta, le vamos a revisar dentro del Construction Permit. Y si no estamos de acuerdo con el sitio, en ese caso le caemos por la cabeza, ¿cierto? Bueno, entonces el criterio del licenciamiento tiene que ser analizado en detalle y ver cuál es ese proceso para obtener la aprobación final de la autoridad regulatoria. Tenemos que considerar el cambio climático, es decir, los peligros externos cambian con el tiempo, no solamente por el famoso climate change, sino, o sea, cambio climático a nivel global, a nivel de la Tierra, sino que además a nivel regional y a nivel local. Acá hay ejemplos, hay cambios en la geografía física, en el área de Cashman, digamos, se deforesta culturalmente, aparecen nuevas poblaciones a lo largo del tiempo y todo eso al final produce un cambio en alguno de los parámetros físicos o de los eventos externos a la planta. Esto hay que considerarlo. En la guía de seguridad sobre meteorología e hidrología lo hemos considerado usando el IPCC, International Panel on Climate Change, de las Naciones Unidas, que cada 4 años emite un informe como parte del problema del cambio global. Y bueno, hay que al fin del proceso, cuando hemos determinado un nivel de inundación, podemos decir que, bueno, si el mar lo tenemos acá, puede ser que dentro de 100 años lo tengamos 1 metro por arriba, más o menos. Creo que en la guía de seguridad decimos que son 78 centímetros con alta posibilidad. Entonces, como valor de seguridad o margen de seguridad, tendríamos que subir el nivel del océano en 1 metro. Hay que considerarlo. Es muy interesante ese gráfico, que es un informe del 2016 de Estados Unidos de la Academia Nacional de Ciencias, que da la atribución de los distintos fenómenos extremos, es decir, fenómenos de temperaturas altas extremas, temperaturas bajas extremas, precipitaciones extremas, es decir, gran cantidad de precipitación, sequías, es decir, cuáles son la confianza y la probabilidad, ¿no?, de poder determinar con cierta confiabilidad cómo las afecta el cambio climático, ¿no? Bueno, esto hay que considerar que es algo dinámico, es algo activo y que tenemos que permanentemente estar al tanto. Bueno, me parece que me pasé, pero puedo seguir porque no terminé. Los fenómenos de Fukushima, de lecciones aprendidas, ya los hemos visto en la presentación que hicimos el año pasado, así que lo paso. Y bueno, vamos a ver ahora algo que por primera vez lo voy a presentar, que es el estudio de factibilidad para un sitio, para una instalación nuclear en la Patagonia. En este gráfico, en este mapa, podemos ver dónde está ubicada. Es la costa norte del Golfo de San Matías, se extiende desde la desembocadura del Río Negro hasta la Punta Villarino, en el puerto de San Antonio Este. Son aproximadamente 200 kilómetros. Y bueno, en el año 2017 me asignaron la responsabilidad con el equipo de Jim Johnson y asociados, el INVAP, bueno, todos lo conocen, ¿no es cierto?, de Río Negro, estudiar la factibilidad del área para una central nuclear. ¿Qué significaba? Era
fundamentalmente el objetivo era saber si el área era adecuada. Y en caso de que sea adecuada, cuáles eran los factores y cuáles eran los subáreas que eran más adecuadas que otras. Y cuáles eran, por supuesto, las áreas totalmente inadecuadas o inaceptables. O sea, no era un estudio un survey a nivel global del país, sino que era de un área perfectamente determinada, unos 180, 200 kilómetros al norte del Golfo San Matías. Se hizo en 3 meses. Los objetivos específicos eran identificar áreas adecuadas y no adecuadas y desarrollar un plan de acción futura y definir claramente cuáles eran los criterios de aceptabilidad o de adecuabilidad, usando toda la información disponible públicamente. La experiencia de este trabajo me permitió concluir que tenemos muchísima información confiable en las instituciones básicas que son necesarias para este tipo de estudio. Desde el Servicio Meteorológico Nacional hasta el SEGEMAR, hasta el INPRES, hasta los sistemas estadísticos de censos, nos dio hasta la Prefectura Nacional Marítima y todos los entes que tienen que ver con los temas que podemos ver acá. En 3 meses evaluamos 24 aspectos o 24 temas, 11 relacionados con la seguridad nuclear, 10 relacionados con no la seguridad nuclear y 3 con la seguridad contra sabotaje o evento intencional maligno. Desde la geología, la sismología, la vulcanología, la hidrogeología, la oceanografía, la meteorología, los tsunamis, los vientos, la demografía, la población, el uso de la tierra y el del agua, la dispersión en la atmósfera y la dispersión en la hidrósfera, la posibilidad de implementar los planes de emergencia. Se estudiaron las constituciones, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes nacionales y provinciales específicas, y también hasta las leyes de los consejos deliberantes de los partidos que estaban incluidos dentro de esta zona de 200 kilómetros. Por supuesto, la parte regulatoria, se hizo el estudio de geografía y topografía con lo que tenía ¿cómo se llamaba? El Instituto Geográfico Militar, que es otra de las instituciones analizadas, la disponibilidad de agua, la accesibilidad, todos los factores que están justamente evaluados acá. Voy a dar solamente 2 slides por el tiempo y demás, que trata de ofrecer o demostrar las conclusiones más importantes. Una de ellas que desde el punto de vista de peligros externos, naturales e inducidos por el hombre, prácticamente son mínimos o no existe. Es una región muy estable en lo tectónico, en lo geológico o en lo geofísico. Es decir, prácticamente tenemos estratos, tenemos una gran de 20 a 25 metros de, ¿cómo se llama? El cliff. Bueno, en este momento no me viene a la memoria la palabra en español. Se estudiaron los tsunamis, se estudiaron los volcanes, se estudiaron todos los fenómenos de tipo externo. Había datos del CONICET de estudios realizados sobre la estabilidad, esta es la costa norte y la costa oeste del Golfo San Matías, sobre la estabilidad de la costa. Es decir, es una costa alta, baja en algunos casos. Se puede saber de qué forma esa costa va evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, las áreas verdes, justamente acá marcaba con rojo lo que era altamente vulnerable, con verde lo que no era vulnerable, y era donde estábamos estudiando justamente la ubicación de los subáreas, ¿no? Así que prácticamente uno puede adivinar dónde tenemos eso. En conclusión, desde el punto de vista de los eventos externos, es bastante aburrido. O sea, no hay una gran excitación de una alta sismicidad, no hay grandes problemas. No tenemos problemas con los tsunamis, hay tsunamis, pero lógicamente con semejante altura hasta la barranca, semejante altura de barranca, 20-25 metros, eso no. Finalmente se estudiaron además los problemas de dispersión. Y la dispersión es
realmente privilegiada. Es decir, desde el punto de vista aéreo, la rosa de los vientos muestra justamente lo que todo el mundo sabe: si los vientos soplan del oeste, soplan del norte, soplan del sur. Es decir, que prácticamente tenemos en estos tres, los vientos en la dirección hacia la Tierra son mínimos, los vientos son en dirección hacia el mar. Lo que es más importante son las corrientes marinas. Hay una cantidad de información muy valiosa, muy detallada, que muestra prácticamente el sentido coincidente con el de las agujas del reloj, de una velocidad muy alta en la costa del norte en dirección al océano. O sea, esto favorece notablemente todo fenómeno de dispersión en el agua de material radiactivo. Es decir, justamente en la zona norte que va desde acá hasta acá, ¿no? Hasta Villarino. La conclusión es más que obvia, es decir, desde el punto de vista de fenómenos de dispersión aéreo y en el mar, cualquier material radiactivo que sea liberado va a parar al Océano Índico, es decir, prácticamente a la nada, no va ni siquiera al área de Sudáfrica. Entonces quiero marcar, hay muchos detalles y muchísima información que no lo podemos dar en esta corta presentación, pero quería marcar esos dos extremos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, estas son las conclusiones en cuanto a los aspectos positivos, es decir, la estabilidad geológica, la baja intensidad de eventos externos, la ilimitada disponibilidad de agua de refrigeración, para disponer el sistema prácticamente más práctico, más barato de refrigeración, una favorable característica de dispersión en la atmósfera, y es una región desértica con una muy baja densidad de población, con la tierra muy barata, etc. Por el otro lado, los aspectos negativos son fácilmente resolubles, es decir, no hay conexión con la malla nacional, es necesario desarrollar un programa para desarrollo de la infraestructura del sitio, y en particular relacionados con la operación y el staff de operación que se necesita durante la planta. Pero prácticamente eso podría ser un factor de desarrollo de una región muy desértica. Esto también marca algo que es, estoy marcando la parte norte del Golfo San Matías, no es la misma opinión la que tenemos sobre la parte oeste y la parte sur, porque prácticamente esta circulación de agua haría que cualquier cosa en Sierra Grande prácticamente quede adentro del Golfo. O sea, no tiene las características adecuadas, tampoco desde el punto de vista, o también desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Bueno, así que esas son las conclusiones, digamos, la parte relativa a lo que quería mostrar de un caso que nos afecta a todos, o que nos interesaría a todos. Y las conclusiones finales es que, bueno, que hay que hacer bien las cosas, hay que evitar los errores, hay que tomar las decisiones adecuadas, hay que ser muy conservador en la evaluación de los eventos externos. El tiempo y los costos son cruciales, hay como una inflación de costos, es decir, hemos hecho desde 14 millones de dólares en Indonesia, tendría que decirlo, hasta 35 millones de dólares por todo el tema, solamente para la evaluación. Tenemos que tener aproximadamente 3 años en el cronograma de proyecto para esto. ¿Por qué decíamos 2 años? Porque para la evaluación del sitio yo tengo que instalar la estación meteorológica y tengo que medir las características meteorológicas específicas del sitio durante las 4 estaciones, que es un año. Entonces tengo que comprar el sitio, tengo que comprar la estación, tengo que comprar los instrumentos, tengo que llevarlos, montarlos, instalarlos, calibrarlos y ponerlos en operación. Entonces eso ya me lleva 2 años. El camino crítico es una de las actividades críticas importantes. Bueno, así que es eso, establecer los criterios exclusionarios, las incertidumbres y los assessments. Así que bueno, esto es el fin. Gracias por la atención.